Buenas tardes. Ya casi estamos listos ya para el blog que tenemos el día de hoy de Descubriendo las Perlas de las Sagradas Escrituras. Vamos a compartir. Vamos a compartir. Estamos compartiendo. Vamos a estar a punto ya de iniciar con el blog que tiene el Ministerio La Gloria Postrera. Buenas tardes, ya estamos listos. Aquí el hermano ya estamos mandando la invitación. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Ya estamos ahí, la hermanita Rosy, la hermanita Sandra, la hermana Lidia, María Jaleida, de que el Señor le bendiga. Ya estamos ahí, ya el pastor Vega ya está a punto de entrar, ya para estarnos. Aquí está ya. Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga. Ya estamos listos para iniciar, ya estamos listos. A ver, hable, vamos a oír si se escucha. Dios les bendiga a todos. Casi no se escucha, pónganme ahí, casi no se escucha. Se escucha buenas noches, Dios les bendiga a todos. Muy breve, muy. Déjenme traer unos audífonos, Sí. Vamos a ver. Ah, sí, hermanita, gracias por escucharnos. Dice la hermanita Elizabeth que solo nos va a escuchar porque está trabajando. Que el Señor le bendiga y le prospere mucho, hermanita. Ok, ya estamos listos. Faltan 3 minutos de todas maneras. Vamos a poner un poquito aquí, que usted puede ver un poquito para allá. Está pegando mucho el sol. Vamos a abrir aquí porque está muy caliente. Cuán grande es tu amor. Bueno. Falta. Compartan ahí, compartan. Pónganme un amén para saber quiénes están ahí, por favor, ya que nosotros no los podemos ver, pero ustedes sí nos pueden ver a nosotros. Estamos con la hermanita Martita Chávez, ya está ahí, ya la vi ahí ahorita que puso ahí, que entró. Gloria al Señor. Vamos. ¿Quién sabe en cuál Génesis vamos a estar? ¿Génesis qué? ¿Alguien sabe? La Lupita Serrano, ya entró la Lupita. Dios te bendiga. ¿Alguien sabe en cuál Génesis vamos a estar? El que conteste bien le vamos a mandar algo del ministerio. El que conteste bien se le va a mandar algo de aquí de parte del ministerio. Les estamos diciendo, hermano, pastor, de que si alguien contesta bien, vamos a estarle enviando algo de parte del ministerio. Claro, sí. A ver, ahora me escuchan. 1, 2, 3, probando. Perfecto. Ahora vamos a iniciar con una oración, hermanito. Vamos a inclinar nuestro rostro para darle gracias al Señor, para que el Señor abra nuestro entendimiento y le dé al pastor también la destreza
destreza que Él tiene, ¿verdad? Para poder explicarnos y que sea el Señor por medio de su Espíritu Santo que nos esté profundizando en nuestro conocimiento para que cuando usted y yo meditemos en las Sagradas Escrituras podamos entender muchísimo mejor. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre amado, Padre misericordioso, te damos Gracias, Padre Celestial, en esta noche. gracias, Señor, por haber permitido, bendito Dios, que en este día, en esta noche, Señor, te demos gloria, Padre Santo. Bendice a tu pueblo, bendícenos a cada uno de nosotros, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro conocimiento, Señor, para que podamos recorrer juntos las Sagradas Escrituras, para que tu siervo pueda explicar, Señor, con palabras entendibles, con palabras con sabiduría, Señor, esta palabra tuya, Señor, y que nos muestres el camino, que abra, Señor, nuestro entendimiento, que como dice tu palabra, lámpara es a nuestros pies, tu palabra y lumbrera nuestro camino. Gracias, Señor, honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a iniciar el día de hoy. A ver, pastor, ¿cuál es? Para que usted ponga. Es Génesis, libro de Génesis, capítulo 36. Es vamos el día a revisar que después. vamos a ver, a estar. Rosy, ¿quién contestó bien? Ponga ahí quién contestó bien, por favor. Y vamos a estar leyendo acerca de la genealogía, la primera genealogía que se lee en la Biblia, prácticamente bien detallada, y es esta genealogía de los descendientes de Esaú. Y es lo que vamos a estar tocando ahora. Saludamos a todos nuestros hermanos, a nuestras hermanas, que ya después de varias semanas nos estamos reuniendo nuevamente y queremos seguir con estos estudios que el Señor nos va guiando. Hemos visto la historia acerca desde el principio, estuvimos viendo acerca de Jacob, los hijos de Jacob, las consecuencias de la obediencia y desobediencia de cada uno de ellos. Pero ahora vamos a entrar a una etapa que es completamente diferente a lo que hemos estado hablando acerca de las promesas de Jehová con Abraham, las promesas de Jehová con Isaac, las promesas de Jehová con Jacob. Pero vamos ahora a ver algo muy diferente, una promesa que Jehová hace a una persona que él rechaza. Antiguamente habíamos leído y habíamos escuchado de que Jehová dice, aborreció a Esaú. Lo desechó completamente. Es la primera persona en la humanidad que es rechazada o aborrecida, que son dos cosas muy diferentes, pero la Biblia más usa la palabra de aborrecimiento. Y la palabra aborrecimiento bíblicamente significa odio santo. Entonces vemos aquí un odio de Dios, pero no un odio de destrucción, de maldición y de exterminio, sino vamos a ver el odio santo de Dios en el cual se desagrada y se molesta, pero aún así sigue amando a la persona, dándole la posibilidad de que la persona cambie, y aún estando en esa consecuencia vemos que Dios hace cosas maravillosas. Entonces vamos a entrar en el capítulo 36, verso 1, los descendientes de Esaú, y dice la escritura, estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Cuando se está hablando de generación, son 40 años a 80 años, una generación. Y aquí está hablando los descendientes en forma generacional de Esaú, el cual dice, estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Fíjese que el sobrenombre o el apodo que él tenía se le conoce como Edom. Y Edom viene, esa palabra significa color rojo. Entonces a Saúl hay una historia judaica que se cree que se le dice Edom por su cabello rojo, pero también se le dice Edom porque el plato que él comió era también de color rojizo. Ahora, también hay una separación muy interesante porque Adán también se le conocía como rojo. Incluso Adán significa rojo, era completamente rojo. Y aquí hay una identificación de cómo falla Adán, en una desobediencia, y es la misma desobediencia espiritual que falla aquí Esaú. Ahora, en este capítulo es uno de los más difíciles que se puedan explicar, porque se tiene que ir explicando nombre por nombre y significado por significado. En el verso 2 dice, Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón, Geteo, a Jolibama,
hija de Ana, hijo de Sibeón, Jebeo. Ahora, aquí vamos a algo. Jehová le habla que se tendrían que mantener en su misma genealogía, le dice a Abraham. Abraham le dice lo mismo a Isaac y también se lo dice a Jacob y se lo dice a Esaú. Pero Esaú no buscó esposas de la misma raza, de la misma descendencia. Él hizo lo contrario de Dios y va y busca a otras mujeres que estaban en idolatría, en adoración completamente diabólica. Ahora, aquí Esaú nuevamente va y toma otras mujeres. Aquí se vuelve a buscar otras esposas Esaú, perdón. Vemos que sigue con su acto de rebeldía de buscar personas que no estaban aprobadas por la ley de Dios, por la voluntad de Dios. En el verso 3 dice, y a Besamat, hija de Ismael, hermana de Nabiot. ¿Por qué hace referencia a estas personas? Porque estas mujeres dan una importancia por la descendencia que están causando. Los hijos de ellas en prioridad van a ser unas personas muy importantes que no se van a registrar en la Biblia, pero que son importantes en la genealogía de Saúl, de Esaú. ¿Y por qué es tan importante? Eh, Hace un recuento. Si vemos, hay mujeres extraordinarias en la Biblia que no se da el nombre. Más sin en cambio, estas mujeres que no hicieron nada extraordinario ni sobrenatural espiritual, se da el nombre. ¿Por qué? Porque por ellas, el descendiente, el hijo que nace de ella o la hija que nace de ella, viene a causar una transformación en la humanidad. Después dice en el verso 5, ya Alohibama dio a luz a Jeús, a Jaolam y a Coré. Estos son los hijos de Saúl que le nacieron en la tierra de Canaán. Aquí hay algo interesante. La tierra de Canaán se le dio como promesa al pueblo de Israel. La tierra de Canaán no les pertenecía a ellos hasta que después adquirieron esta tierra. Y aquí nacen los primeros hijos de Esaú en esta nación. Dios le permite a él, sigue permitiéndole que tenga una transformación de arrepentimiento, de cambio, porque ahora ya nace un hijo en la tierra prometida, como ya el padre de él es el abuelo prácticamente es el hijo de la promesa, pero aquí él le están haciendo hijos en la tierra prometida que se les entregará a Israel. Después dice el verso 6, y Esaú tomó mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob, su hermano. Aquí anteriormente, ellos entierran a su padre, ¿ok? Después de ese entierro, ellos están viviendo en esa tierra, pero fueron tan prósperos, Jacob como Esaú, que llegó un punto que dice la Biblia que ya no podían estar juntos por su ganado y por todo lo que tenían. Pero quiero que vea algo aquí. Aunque Esaú no recibió la promesa espiritual, amén, porque dice la Biblia que la rechazó. Él burlonamente se burló de Dios y rechazó su promesa, su primogenitura espiritual. Pero Dios no lo dejó a la deriva, sino que a pesar de su obediencia, él recibió una herencia económica, una herencia material, que fue lo que realmente le importó a Esaú. A Esaú no le importó lo espiritual, pero sí le importó una riqueza. Y aquí él está siendo próspero, pero estaba siendo próspero por la promesa que Jehová le hizo, que de él saldrían naciones también y saldrían pueblos y sería poderoso. Entonces, esa forma de poder que Dios está dándole, le está dando una forma de poder en riqueza. En el verso 7 dice, porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos, ni en la tierra donde moraban los podía sostener a causa de su ganado. Estaban siendo prósperos los dos, uno en prosperidad espiritual y física y el otro solamente en prosperidad humana. Sin Dios, Dios le estorbaba en los planes, en las ideas y en los hechos que Saúl hacía. Él mismo provocaba que Dios lo rechazaba. Él mismo provocaba que Dios se alejara de él. El verso 9 dice, estos son los linajes de Saúl, padre de Edom, en el monte de Seir. Ahora, el padre de Edom, ese lugar existía, ya estaba, y ellos se fueron agregando a ese lugar, y el monte de Seir también estaba, había otras personas, y ellos se dividen en ese lugar, uno se va a un lado y otro se va al otro. El verso 10 dice, estos son los nombres
De los hijos de Esaú, Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú, Reuel, hijo de Samat, mujer de Esaú. Ahora, vemos aquí otra genealogía que están haciendo, aquí. Y aquí se está formando unos reinos, se están formando unos gobiernos, se están formando nuevas tribus y se están formando nuevas naciones. Esaú era rico en ganado, pero también en criados, pero también su descendencia tenía una explosión, estaba teniendo muchos descendientes. Si vemos la lista de hijos de él, son más que la lista de los hijos de Jacob. Amén. Prácticamente es como que si Esaú fue más bendecido en esa área que en la área de Jacob. Y del verso 11 dice, y los hijos de Elifa fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Senar. Ahora, aquí estamos viendo cómo se va poniendo en orden las diferentes tribus y naciones que están haciendo. Cada uno de ellos se va a convertir quizá no en una nación, pero sí se va a convertir en una raza de personas. Y después dice aquí en el verso 13, dice, y los hijos de Reuel fueron Nahat, Sara, Samat, y estos son los hijos de Samat, mujer de Esaú. Vemos que sigue teniendo hijos, vemos que sigue expandiéndose. En el verso 14 dice, estos fueron los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Ana, que fue hijo de Sibeón, y ella dio a luz a Jehú, Haram y Coré, hijo de Esaú. Ahora, todos estos descendientes que está teniendo Esaú, están siendo con un propósito. Una genealogía que está creciendo y que está creciendo. Wow, se fue el hermanito, se fue. Vamos a mandarle nuevamente la señal. Ay. Déjeme mandarle la señal. Okay. Si él no aparece, vamos a continuar nosotros. Bueno, para mientras en lo que él regresa, déjeme explicarle. Mucha gente le interesa mucho lo que es lo económico, lo que es para vivir plenamente mejor, se puede decir, sin problemas, sin necesidades de lo que nos aqueja como seres humanos. Aquí estamos viendo de que Esaú, fíjate que esta parte de aquí no se considera tanto una bendición, sino que se considera como la providencia de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos oído cuando dicen, y la misma Biblia habla de esto, pero dice, el sol sale para buenos y para malos? Lo mismo estaba pasando aquí. Dios estaba proveyendo. El Jehová Jireh estaba siendo el Jehová Jireh de Esaú. Esaú le importaba más lo que era lo económico. Y vemos aquí algo, que a él, como decía el pastor Vega, de que a él lo que no le interesaba era tener una relación con Dios. A él no le interesaba agradar a Dios, sino que lo que a él le interesaba era agradar y de seguir desagradando al pueblo de Dios, porque en realidad acordémonos de que todas estas mujeres eran de descendencia cananea, edomitas, eran mujeres que les presentaban sacrificios de recién nacidos a los ídolos que tenía. Era algo abominable delante de Dios, porque el mismo Señor había dicho que nos expandiéramos, que nos hiciéramos más, que nos multiplicáramos, y ellos estaban de cada descendencia. Imagínate qué hermoso hubiera sido de que Esaú hubiera presentado sacrificio vivo al Señor en la forma que a él le interesaba, en la forma que Jacob lo hacía, sino que aquí lo que él presentaba era sus niños. El primer descendiente se lo entregaban a los dioses, a las diosas cananeas. Entonces aquí podemos ver la descendencia. Vamos a seguir en el número 15. Dice, estos son los jefes de entre los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, los jefes Temán, Omar, Sefo,
Kenaz. Todos estos nombres que nosotros vemos aquí son nombres que identifican a la descendencia de Esaú. Y estos nombres, muchos de estos nombres los vamos a continuar escuchando por muchos capítulos en la Biblia. Adelante, pastor. Pues vemos aquí, como usted estaba explicando, hermana, también cómo estaba creciendo Esaú en su descendencia. Lo que estaba explicando en cada hijo que están haciendo, está explicando la descendencia y la economía que está haciendo, porque ya cada hijo ya no viene como un hijo solamente de Esaú, sino ya viene como iniciando una raza humana, iniciando su propio gobierno, iniciando su propia economía y su propio linaje. Ahora, la importancia de aquí es que estamos viendo que ninguno de ellos sufrió. Vemos que tuvo dificultades Jacob, vemos que tuvo dificultades Isaac, pero ellos no tienen ninguna dificultad y siguen creciendo. Ahora, se ve repetitivo los nombres porque volvimos a repetir los nombres de ellos, pero es que lo que está poniendo la Biblia es que tengamos en cuenta que es un documento genealógico, pero también es un documento político que están haciendo, porque se está creando una nación con nuevas reglas, con nuevas teorías, con nuevos odios, con nuevas virtudes, pero no enfocados a Dios, sino enfocados en la destrucción. Y luego aquí vemos que no hay un consejo entre estos capítulos, no hay un consejo que se refiere a Jacob como el abuelo de Dios o el hombre de Dios. Cada vez que nacen los hijos, estamos viendo, aunque lo leamos seguido un texto tras otro, hay un espacio de tiempo, de años que pasó entre un texto a otro, pasó un tiempo, pasó un mes, pasó meses o pasaron días. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Estamos viendo un documento genealógico y geopolítico de lo que está pasando. En el verso 11 habla, dice, en el 13, dice, los hijos de Reuel fueron Nahat, Sara, Samar y Mistad. Estos son los hijos de Besamá, mujer de Saúl. Cada hijo que nacía de diferente madre, de diferente esposa que él tuvo, cada una de ellas estaba enseñando a ellos ¿cómo le podremos? Una ideología personal. Cada mamá enseñaba a cada uno de ellos lo que ella sentía y lo que ellos pensaban. Y si nosotros vamos a ver aquí, nosotros no vemos que ninguna de ellas mencionara a Jehová, ni Esaú mencionara a Jehová, ni los hijos o los nietos que le están haciendo. Dice, estos fueron los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná, que fueron hijos de Sibeón. Ellos le dio a luz a Jeús, Jalam y a Coré, hijos de Saúl. Estos son los jefes de entre los hijos de Saúl, hijos de Elifaz, primogénito de Saúl, los jefes Temán, Omar, Sefet y Senat. Ahora, cuando está hablando jefes, fíjese, no se dice las mismas palabras cuando Jacob tuvo a sus hijos. Solamente los hijos de una mujer, los hijos de otra mujer y los hijos de Jacob. Pero aquí, en lo que leímos, nunca se leyó una distinción. Más sin en cambio, aquí está diciendo los jefes. Y lo que está diciendo que cada uno de ellos ya tenía su propia su familia, tenía sus propios criados o esclavos y ya estaban formando una tribu como la tribu, como los hijos de Jacob, que estaban formando sus propias tribus. Mas, sin en cambio, aquí a ellos se les llama jefes. Es algo muy interesante porque es la primera vez que se menciona la palabra jefe. Es una forma distintiva de supremacía. Posiblemente en esta parte ellos tenían más poder que los que tenía Judá o los hijos de Jacob. Y de ahí viene la palabra jeque también, ¿verdad? Sí, jeque. sí. Por eso se les considera a los jeques la mayor autoridad, ¿verdad? Claro, sí, se le conoce. Entonces aquí a ellos se les conoce ese clase que no la vemos en los hijos de Jacob. El diablo quiere hacer su gobierno aparentar, quiere aparentar que su gobierno es mejor que el gobierno de Jehová. Ahora, aquí lo que estamos viendo que es un gobierno, que están haciendo humano, un gobierno humano completamente mezclado con la idolatría, con la hechicería y con la desobediencia y el rechazo a Dios. Y vamos a ver lo que sigue en el verso 16. Coré, Gatam, Amalek. Fíjese, aquí se habla ya el odio que transmitieron
del padre a los hijos y viene la descendencia. Y dice algo aquí interesante. Dice Coré, Gatam y Amalek. Aquí está, de Esaú nace el enemigo más diabólico, más acérrimo, más criminal de toda la historia de Israel, los amalecitas. El único pueblo que Jehová dijo, juró que lo destruiría y lo desaparecería para siempre. Le juró la guerra. Ahora los palestinos y el grupo Hamas y Hamas en Israel se autonombran ellos los nuevos Vale. amalecitas de este siglo. Ahora, y aquí dice, estos son los jefes de Elifaz en las tierras de Dom, estos fueron los hijos de Ada. Ya cada uno ya tenía una tierra que les pertenecía. Haga de cuenta una ciudad, como ya uno era dueño de Los Ángeles, otro era dueño de San Bernardino, otro era dueño, ya tenían sus propias tierras, ya tenían una posesión, ya tenían un nombre, un gobierno. Y a este tipo de jefes también se los conoce como duques. Ya ellos tenían sus propias reglas y sus propias leyes, y ellos estaban sujetos a lo que aquí vendría a ser un patriarca, pero no en la forma o en el linaje de Dios, sino en la forma que Saúl estaba haciendo. En el verso 17, y estos son los hijos de Reuel, hijo de Saúl, los jefes de Nahat, dice Sera, Samad y Misa, estos son los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom. Estos hijos vienen a Besamá, estos hijos vienen de Abesamá, mujer de Saúl. Fíjese, habla de los hijos de uno, de Coret, Gatam y Amalek. Nace esta nación que se volvió la peor enemiga del pueblo de Israel. Y Dios se enoja demasiado con ellos porque no los deja cruzar la tierra por donde ellos estaban, pero después dice que fueron y mataron a los ancianos, a los niños, a los débiles que iban atrás de los hijos de los hebreos. Y aquí se está hablando, dice, de Edom. Vemos que Edom, los edomitas también fueron los peores enemigos del pueblo de Israel. Dos naciones con descendencia que odiaron completamente al pueblo de Israel. Y esto dice el verso 18, y estos son los hijos de Aholibama, mujer de Saúl, los jefes de Jehús, Jealam, Coré, estos fueron los jefes que salieron de Aholibama, mujer de Saúl. El verso 19, estos pues son los hijos de Saúl y sus jefes, él es Edom. Fíjese cómo Esaú iba formando su gobierno, su nación. Ahora, aunque ahora formaban como América Latina, las personas de El Salvador, las personas de México, las personas de Guatemala, es prácticamente lo que ellos estaban haciendo, un continente dentro de una nación. Y aquí dice, estos pues son los hijos de Esaú y sus jefes, él es Edom. Así se gobierna, o así empezó este gobierno de naciones con naciones, con lo que se conoce hoy como los Emiratos Árabes. Son diferentes naciones árabes que están sujetas bajo un solo gobierno, aunque son independientes. Eso es lo que estaba haciendo, pero los jefes de todas esas tribus, de todas esas naciones que estaban fundándose, eran los hijos de Saúl. Ahora, Esaú nunca perdonó completamente a Jacob. Dice que quiso arrepentirse, pero solo llegó al remordimiento. No lo perdonó completamente. Ahora, Esaú pudo haber transmitido a sus hijos lo que había pasado con él y con Jacob, y que los hijos hayan creado o hayan tenido tanto odio en contra de su tío. En el verso 23 dice, los hijos de Sobal fueron Albán, Mahalat, Ebel, Sefo y Onán. Estamos viendo otra descendencia con otras culturas, con otras religiones, con otras adoraciones, nunca a Jehová. Aquí estos gobiernos, estas naciones tenían una adoración, pero era a brujo, a todo lo que era la brujería, la hechicería y todo lo que era en contra de Dios. Usted lo mencionó, ellos son los fundadores de la adoración a Moloch, a Baal, y hay otros nombres que se dan en la Biblia, pero esos son los ídolos más abominables de toda la escritura. En el verso 26 dice, y vuelve a mencionar otra vez hijos, dice, estos fueron los hijos de Disón, Ejemdam, Eban, Tirán, Kerán, y estos fueron los hijos de
Ezer, Biján, Sabán y Acá. Si nosotros vemos aquí, hay una larga lista de los nombres de los hijos. Ahora, cada nombre significa un tiempo, significa un espacio y significa el carácter de ellos. Y aquí estamos viendo una genealogía que vemos desde Adán, que leímos desde Adán hasta Noé y que leímos de Noé hasta Abraham. Pero aquí se está leyendo una genealogía de toda la descendencia de Saúl que no adoraron ni buscaron a Jehová en ningún momento. En el verso 26 y 27, estos fueron los hijos de Ebeser, Jibá, Javán, Acá. Luego el 28, estos fueron los hijos de Disán, Uz, Arán, y estos fueron los jefes de los joereos, los jefes de Lotán, Sabal, Siba, Anad. Vamos a leer puros nombres durante este momento. Y dice en el verso 30, Disón, Eser, Disán, estos fueron los jefes de los oreos por sus mandos en la tierra de Zair. Ahora, aquí los oreos era una nación que no les pertenecía era una nación que vivía ahí, que eran vecinos, mas sin en cambio estas naciones la fueron absorbiendo los hijos de Saúl, la descendencia de Saúl, y estos oreos llegan ahora a ser parte por causa de que se casan los hijos y las hijas y los descendientes, ahora llegan a ser parte de Tom, y ellos son los árabes. Hoy toda la descendencia árabe viene a ser ahora los edomitas. ¿Por qué? Porque se unieron en adoración, en creencias y en reinos. El verso 31 dice, los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinasen rey sobre los hijos de Israel, fueron estos. Ahora, vea esto. Nosotros vimos a Job, sus hijos, y hablamos de ellos, pero aquí, vea, aquí se menciona por primera vez que los reyes que hubo en el linaje de Abraham no eran directamente bajo el linaje, bajo la voluntad de Jehová. Ellos ya tenían reyes, los hijos de Saúl ya se convierten en reyes ahora completamente en diferentes naciones, mientras aquí no vemos ni un registro, qué es lo que estaba haciendo Judá, qué es lo que estaba haciendo Rubén, qué estaban haciendo sus hermanos, qué estaba haciendo José. ¿Por qué? Porque el diablo fue muy astuto en alejar a todas las naciones y descendencia de que no hubiera un rasgo. No se piensa, no se cree, no se menciona a Jehová absolutamente para nada. Y eso es lo que nosotros podemos tener, que nosotros nos podemos equivocar en no enseñar a nuestros hijos. Al rato nuestros hijos no van a la iglesia, nuestros nietos jamás volverán a ir a la iglesia y mucho menos nuestros bisnietos. Entonces, y esto es, le voy a decir por qué. Voy a seguir mencionando los nombres y al final le voy a decir por qué está mencionando esto. Dice, murió Jaubat y en su lugar reinó Husam de la tierra de Tamán. Nuevamente está aquí, ya se nombran los nombres de los gobiernos que ellos están haciendo. Murió Husam y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad fue Abid. Están viendo que ahora ya empiezan a adueñarse y poner ciudades, el nombre a las ciudades que ellos ahora se están adueñando, que ahora ya son parte de ellos. Y murió en el 37, murió Salá, reinó en su lugar Saúl Rebot junto al Éufrates. Se extendió su gobierno de un lugar, se iban anchando, llegando hasta una distancia lejos. Después murió Saúl, dice, murió Saúl y en lugar suyo reinó Baal Hanán, hijo de Adbor. El verso 39, y murió Baal Hanán, hijo de Abor, reinó Adar en lugar suyo, y el nombre de su ciudad fue Pau, y el nombre de su mujer Mehetabel, hija de Matre, hija de Mesab. Ahora fíjense, el verso 39, aquí es la primera vez que se menciona a Baal. Un gobierno, un reino, un gobierno religioso. Un gobierno bajo una religión de adoración, pero no una adoración a Jehová, sino una adoración al diablo y a la muerte. En el verso 40 dice, estos pues son los nombres de los jefes de Saúl por sus linajes, por sus lugares y sus nombres. Timá, Alba, Getet. El verso 41 dice, Alohibat, Elam, Pinón, Senat, Amás, Misra, Mitzat. Dice el verso 43, Magdiel, Eram, estos fueron los jefes de Edom, según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Toda esta genealogía provocó no solamente los primeros enemigos más odiados de Israel, que fueron los edomitas, y que fue esta nación que los persiguió,
Esta nación que mató a los ancianos, que mató a los niños, que mató a los jóvenes, a los débiles. Es la segunda. Ahora, pero hay algo interesante, hermana y hermanos, aquí, que el odio que sintió Esaú y que prometió que mataría a Jacob, él no lo pudo hacer. Él no lo pudo hacer, pero la promesa que él hizo sí la cumplió. ¿Por qué? Porque de todos los descendientes de Esaú fueron enemigos hasta el día de hoy de Israel. Los persiguieron, los mataron. Fíjese que en un tiempo Jehová le dice a Moisés, le dice que no, les dice que no destruyan, y hace una advertencia, que no destruyan a los edomitas porque son sus hermanos. Pero después varios profetas, incluyendo el profeta Jeremías, declararon juicio y destrucción sobre de los edomitas, hasta el punto dice que desaparecerían. Ahora, todos ellos fueron enemigos diabólicos del pueblo de Israel. Naciones que no menciona la Biblia, pero enemigos que fueron parte y que se unieron a estos. Por ejemplo, los edomitas se unieron con varios reinos cuando vinieron a prisionar y llevarse esclavo a Israel. Ellos se unieron contra los enemigos. ¿Y por qué? Por el odio y el desprecio que sentía Esaú. Ahora, fíjese, todos estos reinos odiaron a Israel. Los edomitas se desaparecieron, se deja un tiempo después de las profecías de Jeremías, se desaparecen. Después de las profecías de Esaú, después de que muere Esaú, hay cierto tiempo que ya no se vuelve a mencionar en el Nuevo Testamento, hasta se vuelve a mencionar en el Nuevo, y hace referencia de lo desagradable que él hizo en contra de Jehová. ¿Por qué? Porque hay una advertencia del pueblo de Israel y hay una advertencia futura que se está haciendo para la iglesia de Cristo que somos nosotros. Ahora, viene una odio de exterminio que ellos tenían contra Israel, que en el tiempo de Jesús, Herodes es descendiente de los edomitas. Y lo primero que hizo fue que mandó a matar a todos los niños. El segundo edomita que viene después, dice, Jesús estaba predicando y dice que había un grupo de los herodianos que se mezclaron con los fariseos y los saduceos, y ellos acusaban a Jesús con Herodes. Entonces vinieron a decirle a Jesús, y Jesús dijo, díganle a esa zorra que hoy y mañana sigo haciendo milagros. El mismo odio que sintió el Padre, ahora el Hijo lo siente. Y después que Jesús se va, el tercer tetrarca, el tercer Herodes vuelve y quiere destruir. Ahora ya no quiere destruir al pueblo de Israel. Vea cómo pasa el odio, ya no a lo físico, sino a lo espiritual. Herodes odió a Israel con todo su corazón en lo espiritual y en lo físico. Dice, tráigame todos los sabios, sálgame a los sacerdotes, a los escribas, tráiganlos a los eruditos de la Biblia, dice, a los de la Torah en ese tiempo para que le escribieran la traducción. Fíjese, ahí el odio de Saúl se convierte ahora en un odio espiritual, en querer matar a Jesús, y mandan a matar a los hijos. El odio que se sentía de los edomitas ahora se siente cuando está el hijo, en donde Jesús le dice, dígale a esa zorra que hoy y mañana, dice, estoy haciendo milagros. El odio ya no se convirtió solamente ahora en físico, sino también en un odio espiritual. Y no para ahí. Cuando Jesús se va, dice que arrestan a Pedro, dice que el Herodes, el nieto, arresta a Pedro y dice y que para darle gusto a la gente, dice, quiso también matar a Pedro. El odio edomita de que se habla aquí, de toda esta genealogía de los hijos de Saúl, llegaron hasta el tiempo donde estuvo Pedro. Ya cuando murió el último Herodes, ya hubo que separó el odio contra la nación de Israel, causada y provocada por todos los descendientes de Esaú. El odio es así, hermanos. Hay familias que se han odiado, primos. Ya murió el tío, ya murió la tía y los sobrinos se siguen odiando, los primos se siguen odiando por genealogías, por 10, por 20, por 30 años. ¿Por qué? Porque todavía sigue el odio y el recuerdo que se mantuvo vivo. Y eso es lo que nos enseña aquí la Biblia, hermanos, que
la gente sin Dios guarda su odio, pero también lo convierte en un odio espiritual como un odio físico. Por esa razón nosotros tenemos que tener una relación personal con Jesús. Amén. Aquí Esaú despreció a Dios. Mire, hermana, Esaú despreció a Dios con todo su corazón, los obedeció en todo, llevó la contra en todo. Los hijos hicieron lo mismo. Moloc, Astarot, Baal, todos los ídolos más abominables de la Biblia los crearon ellos. Así es. Ellos fueron los fundadores de ellos. No solamente hicieron pecar y morir espiritualmente a Israel, sino también los mataron físicamente. Ellos crearon la manera de venganza en las dos formas, de que destruyeran al pueblo de Israel, pero que el pueblo de Israel tampoco adorara a Dios. Y eso fue lo que yo creo. Y mira, hermana, voy a salirme un poquito del tema. En Nueva York y en Nueva York y aquí en Washington, en donde está parte del gobierno, han levantado un monumento a ese ídolo diabólico que lo calentaban tan fuertemente, dice, lo hacían arder fuertemente, que el metal estaba a fuego vivo y que los judíos, los israelitas, traían a sus hijos, a sus recién nacidos, y los ofrecían a este Dios en adoración. Ellos veían cómo se quemaban sus hijos, ¿verdad? Y eso es lo que estaba mencionando esta hermana. Pues parte de esos altares originales, piedras originales, los trajeron a Nueva York y los trajeron a esta ciudad de Washington en honor a las personas que estén y que aborten a sus hijos. No se ha terminado esas adoraciones diabólicas que ellos fundaron en ese tiempo. En el tiempo de Jesús, ahí donde estaban los basureros, lo que se conoce como el Hades, ahí tenían esos ídolos también, donde los judíos llegaban y quemaban a sus hijos. El odio que se fundó por los descendientes de Esaú no se terminó, sino que se perpetuó. Y eso es una genealogía que vemos que fue engendrada en odio, que fue educada en odio, en contra de Jehová y en contra del pueblo de Dios. Así que, hermanos, tenemos que tener cuidado en nuestra forma de vivir, cómo vamos a educar a nuestros hijos, cómo vamos a educar a nuestros hijos y cómo ellos se van a educar. Vea, no vemos una queja de algún hijo de ellos, de Saúl. No vemos que alguno de ellos sufrió. No vemos que alguno de ellos les fue mal. No vemos que fueron perseguidos. No vemos que trataron de matarlos. No vemos que trataron de destruirlos. No se oye absolutamente nada negativo de ellos, porque todo parecía que se les fue bien. Pero aquí se cumplió algo muy bonito. Dios cumplió su promesa con Jacob, que sus hijos serían los que dan a luz a la nación de Israel, pero también se cumplió una promesa que Dios le dio a Esaú, que sería próspero, que sería económico, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, pero no porque haya sido una bendición para Dios, de Dios para Esaú, le fue de bendición. Así es. ¿Por qué? Porque esa misma bendición que él pidió se le convirtió en maldición. Entre más Dios lo bendecía, él más aborrecía a Dios. Ahora, hay personas que han dicho, no, pues yo no necesito ir a la iglesia, yo tengo un buen carro. No necesito a Dios, no necesitas a Dios para tener un buen carro. Uh-huh. No necesitas a Dios para tener un negocio, no necesitas a Dios para tener una empresa. No lo necesitas, pero sí necesitas a Dios para estar agradable con Él y para que Él te dé su salvación. Por eso la Biblia dice, ¿de qué le dice al hombre ganarse el mundo si cuando muere pierde su alma? Así es, gloria a Dios. Entonces, aquí en esa bendición que Saúl recibió, fue una bendición económica para todos sus descendientes, pero se convirtió en maldición para él porque se perdió él, se perdió los hijos, se perdieron los nietos, se perdieron los bisnietos y toda su genealogía. ¡Qué terrible! Vemos una genealogía tan extensa que se pierde. Mas, en cambio, vemos esta genealogía para muestra de que el Señor no quiere que nuestros hijos se pierdan. Por eso la Biblia dice Jesús, que Él visita a la primera, a la segunda, a la tercera, hasta la cuarta generación de nuestra descendencia para bendecirlos. Pero también visita las generaciones de los desobedientes para destruirlos.
Y algo increíble aquí, hermanito, también, que cómo podemos ver que en el transcurso de todos los estudios bíblicos que vamos a tener, vamos a ver que por un pozo de agua, por un manantial, por agua, habían guerras entre todas estas naciones, porque se consideraba de que como ellos vivían en una zona desértica, encontrar agua era encontrar el oro realmente en Sí, esta época. Y muchos de nosotros aún en los tiempos de hoy, usted dijo algo, a veces nosotros decimos, ve, porque aquel tiene el mejor carro y es malo, porque aquel tiene la mejor casa y es malo, no adora a Dios y yo que lo adoro no tengo nada, porque eso es lo material y el enemigo muchas veces va a proveer también para mantenernos entretenidos, como aquí en el mismo 24 dice, y los hijos de Sibeón fueron Ajá y Ana. Esta Ana es el que descubrió manantiales en el desierto sí, cuando apacentaba los asnos de Sibeón, su padre. Fíjate, y cómo vamos a ver más allá, cómo hemos visto cómo Abraham, cómo Isaac pelearon por agua y crearon pozos, pero otros se los quitaron. Y más allá vamos a ver a Moisés, vamos a ver a muchos grandes profetas, grandes hombres que buscaban agua, porque sí, Eliseo fue uno de ellos que tuvo que subir hasta un monte donde había un río y cuando ya el agua terminó tuvo que bajar. Realmente, y nosotros podemos preguntarnos aquí por qué fueron tan bendecidos. Pero una cosa es la bendición, como habíamos dicho, espiritual, que es la que más nos debe de interesar, que otra la provisión, ¿verdad? Porque Dios provee a todos, Dios es bueno, Dios, y a veces el enemigo también provee para mantenernos entretenidos. Desde el punto de vista, desde fuera de la ventana, nosotros podemos ver por medio de la sabiduría que Dios nos ha dado si eso viene de Dios o eso viene del enemigo. Hay una mujer que de Guatemala que yo la conozco en persona y esa mujer tiene, hermano, todo lo que es la zona costera de Guatemala, en las playas, tiene bares y tiene restaurantes y ella sale hasta con las cervezas en la mano diciendo, Dios me bendice como su hija. ¿Realmente nosotros creemos que eso viene de Dios? No, eso no viene de Dios. Dios no puede habitar donde hay pecado, no puede habitar donde no se le adora ni se le busca y mucho menos donde se le aborrece. Todas estas generaciones aborrecieron a Dios y lo siguen aborreciendo hasta el día de hoy, con aborrecer el pueblo de Israel. Israel es un país tan pequeño que está alrededor de 7 enemigos y todos claro, son descendientes de Esaú. sí. Sí, sí, y todas esas naciones que se han establecido, las que se han desaparecido, las que siguen todavía actuales, es las naciones que nacieron para odiar a Israel, tan grandes y son poderosas, porque hasta el día de hoy vemos Israel, en Israel no hay petróleo, más en cambio en las partes que le pertenecían a Israel hay pozos petroleros que realmente le pertenecen a Israel. Ahora, apenas unos científicos judíos, oceanógrafos, dijeron de que habían encontrado petróleo frente al mar de Israel. Cerca de unas costas de costas de Israel por Tel Aviv, a unos cuantos, 4 o 5 millas alrededor encontraron petróleo. Inmediatamente los árabes empezaron a pedir que eso les pertenecía a ellos porque la tierra era de ellos, por Edom. Y eso es lo que estamos hablando. Vea, esta genealogía, hermana, es la primera genealogía que vamos a leer de tantas personas tan prósperas, tan ricas, pero todas se perdieron, se fueron al infierno. Mas, sin en cambio, en el libro de Mateo leemos una genealogía de Jesús, que todos fueron salvos. Ay, qué lindo. Amén. Vemos la genealogía, porque aquí el diablo pone, aquí pone esa genealogía. Bueno, aquí dice, bueno, te vamos a presentar la genealogía que se le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y vemos la genealogía de Jesús y vemos toda la descendencia de ellos. Todos los que estuvieron ahí tuvieron que ser salvos, si no, no podían entrar en esa genealogía, Amén. porque se tendrían que, tendrían que estar en santidad, en pureza, porque de ahí descendió el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí vemos que
si nosotros no ponemos atención en nuestra vida espiritual, nuestra descendencia se va a perder. ¿Por qué? ¿Por qué menciona aquí Esaú y sus esposas? ¿Por qué? Porque tanto Esaú era responsable de su descendencia, como las esposas de Esaú eran responsables de enseñarle a Dios a su descendencia. Pero nadie quiso hacer eso. Muchas personas me dicen también, ¿por qué ellos tienen dinero? ¿Por qué tienen eso? No es que tengan dinero. Aquí usted tiene la opción de prepararse, capacitarse para tener algo o empezar un negocio. Ahora, las personas rechazan a Dios. ¿Qué hizo Esaú? Esaú no quiso la riqueza espiritual. Él no quiso estar orando y tengo que estar orando y tengo que estar platicando con Dios y tengo que desvelar. No, Esaú quiso lo más rápido, el dinero. Hizo un pacto, él quería un pacto de dinero. Él no quería una responsabilidad, él no quería vivir en santidad, él no quería hablar con Dios, él no quería orar con Dios, él no quería platicar con Dios. Entonces, si vemos mucha gente próspera hoy en día, muy rica, estas personas no quieren tener nada con Dios. El dueño de Tesla, él dijo que él preferiría irse al infierno. El dueño de la compañía Tesla dijo que preferiría irse al infierno y que no creía en Dios y que no creía en Jesús. Él creía más en el infierno que en ellos dos. Y es un hombre billonario, multibillonario. Sus empresas siguen dando. Después él mencionó algo de Jesús. Después quisieron como aparentar que él había aceptado a Jesús. No, él sigue diciendo que el infierno es real y que están sus amigos y que él preferiría ir ahí que estar en el cielo. Los grandes billonarios que han muerto, personas que pasaron a la eternidad. Mire, en Los Ángeles cuando empezó lo del COVID, un joven que tenía herencia $600 millones y aparte tenía $600 millones que él de su negocio había ganado, tenía $1,200 millones disponibles. ¿Y qué pasó? Cuando empezó lo del COVID, el muchacho se asustó y se lanzó del edificio, del apartamento donde él vivía. Con $1,200 millones, él le dio miedo el COVID y se lanzó. Otro joven, dígame. Ahí la hermanita Sandra está preguntando, entonces Esaú y todo su linaje se salvaron por promesa. No. No, ellos al contrario, se perdieron por promesa, porque Jehová les dijo a ellos que si les servían, no menciona la palabra salvación, pero serían justos, que la salvación es la justicia, y serían bendecidos. Mas en cambio aquí vemos que también Esaú es parte del hijo de la promesa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque viene hijo de ¿quién es su papá? Isaac. Isaac era el hijo de la promesa, él también era el nieto de la promesa. Si nosotros vemos ahorita, Jesucristo es el tataranieto de la promesa. Los dos tuvieron la misma promesa, los dos se les ofreció lo mismo. Pero lógicamente, como el mayor se le entrega más, se le da más. Y fue lo que pasó con Esaú. Esaú, por eso es que fue muy próspero, tuvo muchas cosas, pero la bendición más importante, él la despreció, él la rechazó, él la despreció. Y qué increíble que su descendencia nacieron los peores enemigos de Israel. Imagínense Herodes, ¿qué era? Vendría siendo como tío de Jesús, ¿me entiende? Y él fue el que mandó a hacer esa matanza. ¿Por qué? Porque la promesa es eterna. Mira, hermana, yo le estaba diciendo a un pastor hace tiempo, le decía, mira, Jehová te promete estar contigo todo el tiempo. Jesús dice, hasta el último de la tierra, hasta el último día promete estar contigo. Y bendecirte, cuidarte, prosperarte, protegerte, estar contigo, defenderte. Pero cuando es enemigo, él promete ser tu enemigo de por vida. Y dice la Biblia que él promete y jura cumplir cada uno de sus propósitos en contra de su enemigo. Jura él mismo de cumplir cada una fielmente sus promesas de destrucción contra su enemigo, sin fallar ni una. Por eso dice la Escritura, y lo tocaron, lo retaron a Dios, y dice que en su furor, él juró, dice que juro por mí mismo que serán tendidos todos en el desierto. Wow. Se hizo enemigo de su propio pueblo que él libertó, pero ellos se hicieron enemigos de él. ¿Por qué? Porque prefirieron la adoración. Fíjese, hermana, hacen un becerro de oro y ese becerro nunca bajó fuego del cielo, nunca hizo una nube, nunca lo libertó y le estaban dando la honra y la gloria a algo que no existía.
Entonces, tenemos que tener cuidado, hermanos, hermanas, de cómo vamos a educar a nuestros hijos, porque la condenación es terrible. Fíjese, y termino con esto, hermana. Más adelante lo vamos a estar leyendo, y el que siguió a Moisés, que queda a Josué, ¿verdad? Y dice que pasa en el Jordán, y entró, fíjese, sale una generación primero, que ellos quedan todos muertos en el desierto, y dice que solo los menores de 20 años hacia abajo entrarían a la tierra prometida. Esa generación que entró a la tierra prometida se olvidó de educar a sus hijos hacia Dios. Y dice en Jueces capítulo 2, y dice, y vino la generación, que fue la tercera generación, dice que nunca supieron lo que Jehová había hecho con ellos. O sea, ellos no sabían que sus abuelos habían sido esclavos, que su papá había entrado a la tierra prometida. Dice que no supieron absolutamente nada. ¿Por qué? Porque se descuidaron de enseñarle eso. Entonces nosotros tenemos que educar a nuestros hijos. Llámele a sus nietos, ¿cómo estás? Dios te bendiga, leer un texto, mira, te voy a leer un texto de la Biblia, ok, no sabe leer en inglés, léalo en español, dígale a su hija, a su nieto, pero trate de estar en comunicación con su descendencia. Háblele de Dios, aunque le cuelguen, aunque le griten, aunque le desprecien, aunque le insulten o le insulten. Háblele de Dios, mándele un texto, mándele un mensaje. Háblele de Cristo. ¿Y sabe por qué? Porque usted está preservando a su Amén. generación. La está guardando. Yo lo que hago, le hablo a mi hija, le hablo a mi hijo, le hablo a mi otro hijo, le hablo a mi nieta, le hablo a mi nieto y les hablo. No creo que me reciben a veces bonito, ay sí, ay sí, no, pero estoy ahí y yo sé que enfado, pero es mejor que se enfaden para que puedan estar su nombre escrito en el libro de la vida, a que no los enfade y su nombre esté escrito en el libro de la muerte. Entonces, mándele textos, mándele mensajes bíblicos. Si sus hijos hablan inglés, sus nietos hablan inglés, si usted no habla inglés, hay Biblia, hay textos bíblicos, cópelo, mándelo. Dígale a su hijo, mándame esto. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que no hizo Esaú. Así es. No Jacob al instruyendo. final, No. Jacob al final, perdón, Jacob al final sí enfatizó que sus hijos buscaran a Jehová. Amén. Fíjese, sí enfatizó. ¿Y cuál fue el resultado? Que de los otros eran más malos que el diablo, pero José se mantuvo extraordinariamente, increíblemente siguiendo los consejos del papá que le sirvieron para ser de bendición. Entonces, puede equivocarse los hijos, sí, pueden fallar, sí, es normal, no es que sea normal, pero estamos humanos y estamos expuestos a fracasar, a triunfar, a conquistar o a fallar, pero en todas las áreas nosotros tenemos que hablar de Dios. Y Amén. eso fue lo que pasó. Esaú rechazó a Jehová, Esaú rechazó a su abuelo Abraham, Abraham rechazó a su papá, rechazó todo lo que tenía que servir a Jehová. Y fue tan malo que sus esposas crearon las doctrinas satánicas, las enseñanzas diabólicas y la adoración tan diabólica. Adelante, hermana. Amén. Y fíjese, hermano, que conforme a lo que estamos hablando, Proverbios 24 realmente habla mucho de lo que estamos hablando hoy, tanto de lo que hace el malo y que muchas veces al malo le va bien, pero al final lo que el Señor habla para el bien y para el mal. Mire lo que dice Proverbios 24, dice, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. Con solo estar con ellos, con solo tener una alianza, ya perdemos muchas veces la bendición. Entonces dice, porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. Y seguimos leyendo, pero más abajo, el 16, lo que dice. El 15 dice, oh impío, no aceches la tienda del justo. Para Dios, justo era Jacob. Y no le permitió Claro. a Esaú tocar el lugar, ni siquiera las tiendas, la familia, los animales de lo que era su hijo, su siervo. Y dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. A Ahí levantarse. los grandes historiadores, los que estudian y profundizan la Biblia, habla de 2 clases de caída. La caída espiritual, como cuando uno peca, ¿verdad? Pero al mismo tiempo Sí. reacciona y uno sabe a quién recurrir. Y la otra es cuando
tienes tantos problemas, pero sin embargo nuestra fe está confiada, puesta en Cristo, ¿verdad? En el Señor. Y dice, amén, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Hasta el día de hoy, nosotros podemos ver de que por más que se alíen los enemigos de Israel, nunca podrán. 10 guerras ha tenido Israel y 10 guerras ha ganado. Mire qué lindo. 10 guerras. Y hasta el día de hoy. Y hermana, y mire, vea la bendición. Son prósperos y ricos, ¿verdad? Ahora, los que se han aliado con Israel, como Emiratos Árabes, ellos no están destruidos. Su riqueza está estable. Tienen una paz con Israel y hasta lo han defendido cuando las otras naciones los han atacado. Pero vemos las naciones alrededor, están destruidas. Siria está destruida. Vemos los demás países están destruidos, están en Líbano, Siria, ajá, Irán, Irak, no pueden, están los edificios destruidos, las calles destruidas, están deshechos. ¿Por qué? Porque mantienen un odio, que el odio se convierte tanto en contra de la persona que al rato la misma persona se odia a sí misma. Ay, ¿por qué no le hice? ¿Y por qué no lo dije? Y ay, ¿por qué no le hice esto? Porque ya el odio ya no es en contra de otra persona, en contra de ellos ahora. Dice hermana María Eleida Azuero, dice, deseo saber si el odio de estos pueblos descendientes de Saúl, dice, no van a hacer las paces con el pueblo judío. Mira, hermana, podrán estar, la paz que Dios quiere para ellos no es una paz de saludo. ¿Cómo estás? Hola. No, es una paz que adoran a Jehová ahora, que adoran a Jesús, que aceptan al Espíritu Santo. Y sí se puede, porque hay mucho palestino que es cristiano. Hay iglesias, hermano, palestinas. Perdón que lo interrumpa. Ahí está el chofer de nosotros. Él nos está viendo desde allá de Israel. Él es Suleimán. Ahí está él. Y él ama. Dios le bendiga. Cristiano. Él permite que nosotros le hablemos de Dios. Por eso ahí está él mirándonos. Salúdelo, salúdelo. Dios les bendiga. Saludos, hermanos. Les saludamos a Suleimán en el nombre de Jesús. Amén. Alex Suleimán, les saludamos. Él viene de esa descendencia, pero aún de ahí el Señor sacará gente buena, gente que ame a los cristianos, gente que ama al pueblo de Israel. Mire, hermana, Dios los ama a estas descendencias. En Estados Unidos hay iglesias árabes extraordinarias, milagros extraordinarios, maravillosos. Hay pastores palestinos, hermana, que están pues no podemos decirlo, mencionarlo, ¿verdad? Pero, hermana, yo he escuchado testimonios de misioneros que han venido ahí en secreto y visto videos, hermana, cojos levantarse y caminar, ciegos ver, pero no se puede mostrar porque, pues, claro. Por lo que está sucediendo. Pero cómo se levantan en su lengua hablando, aunque usted no hable la misma lengua, pero empiezan a cantar un canto, dicen, no, esos están cantando eso y lo empieza usted a cantar, y es increíble que aunque está en otro lenguaje, usted va al mismo tempo de la música, y esto es algo maravilloso. Toda la descendencia de Saúl no solamente se le dejó en condenación, se le dejó en salvación. Ellos tienen la posibilidad de ser salvos, ellos tuvieron la posibilidad de ser salvos, y nosotros vemos, hubo profetas que fueron a reyes que no le pertenecían al reino de Israel, mas en cambio Dios en su amor fue a mostrarle su amor. Vemos en el Nabucodonosor, vemos el cambio de él, vemos los reyes que siguieron después de él, vemos Tiro que da la libertad, porque que no era de esa nación, mas en cambio fue compungido por el Espíritu Santo, y estas naciones se volvieron a Jehová, que eran descendientes de estas tribus, descendientes de Edom y de esta gente, mas en cambio ellos pudieron experimentar lo que Saúl no quiso. El problema es, como le digo, cuando se odia tanto a una persona, el odio se vuelve ahora ya en contra de uno mismo, disfrazado de la otra persona, y se lamenta el remordimiento. Ay, ¿por qué no le insulté así? Le hubiera dicho esto, le hubiera aventado esto, le hubiera hecho esto, porque ya no es el odio contra la persona, sino es ahora un odio personal. ¿Por qué? Porque ahora ya es un odio espiritual. Y todo dice, todo lo que le decíamos a Israel. Ahí está dice, entendiendo él, ahí le está mandando manitas de
viene en contra de nosotros. Ahora, no solamente Jehová le dijo a Abraham, en ti bendecir esta tierra. Amén. No, le dijo también a otro hombre de Dios, a otro patriarca, le dijo la misma palabra, se lo dijo a Job, se lo dijo a otros también. ¿Y por qué? Hay 2 veces solamente está registrado esa palabra, pero otros también emprendieron y entendieron eso. Los gobiernos de Babilonia fue bendecido, incluso Siria, le hablé de Siria, la Biblia habla de Siria y de Egipto, y dice, y fíjese hermana que eso es increíble, porque dice que Siria es su tierra y habla y de Egipto es su hijo. Y eso no se menciona en esos textos, pero ese texto existe donde Jerusalén y el pueblo judío queda en tercer lugar, pero Dios reconoce estas naciones por cuanto bendijeron a Israel, Amén. por cuanto pelearon por Israel. Y vemos, Egipto tuvo 400 años esclavo, 420 años esclavo al pueblo de Israel. Pero cuando vino Jesús, ¿a dónde fue Jehová que mandó a Jesús? Váyanse a Israel. ¿Por qué? Porque Dios ama, no importa que se equivoca y falla, Él todavía le sigue amando. Esa es la soberanía de Dios. Eso es lo soberano de Dios, que aunque uno falla, Él sigue esperando que uno nos arrepentamos, que nosotros nos arrepintamos. Y ese es el amor que tiene Dios. Y ahorita, aunque nosotros veamos un conflicto terrible en Israel, de ahí sigue saliendo el amor para todas las naciones. De Israel está saliendo el amor para todas las personas. De Israel está saliendo el amor para México, de Israel está saliendo el amor para Guatemala, para El Salvador, para Honduras, para diferentes países. Porque mientras exista Israel, existirá la bendición de Jehová en todos los países. Amén. Vamos a preguntar, con 3 amenes nosotros vamos a entender, ese es el lenguaje que tenemos, hermano, que con 3 amenes nosotros sabemos que todo está claro. No hay ninguna pregunta, por favor pongan, tenemos 1 minuto nada más para poder contestar. ¿Hay alguna pregunta? Por favor pongan ahí todo claro, 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 o amén, amén, amén. Ya sabemos que todo está claro, o hay alguna pregunta. Ya hay un amén ahí, Lupita. Ok, ¿alguien más? ¿Faltan 2? Otra, la hermana Lidia. Ok, ¿otra más? Y ya con eso, ya nosotros, ok, ahí está Lidia Hermana Torres Lidia. otra vez. No, pero alguien más, alguien más. Rosy. Ok, Rosy. Pero alguien más, porque ellas 2 son parte del ministerio. Alguien más. Alguien más. Mire, antes, por favor. quiero agregar algo rapidísimo, sí. Hermana. Hermanos, nosotros podemos orar para bendecir a los descendientes de Saúl. ¿De qué forma? Cuando usted ore por la ventana 1040. La ventana 1040 es la medida del mundo donde están todas las naciones que rechazan o por cualquier razón no quieren a Jesús. Pero y justamente en esa ventana es donde están todas estas tierras, todas estas tribus, todas estas naciones. Entonces, cuando oramos por la ventana 1040, estamos orando por la descendencia de los hijos de Esaú. Y un día de estos vamos a tomar, hermanito, un tiempo para parar lo que es el estudio bíblico y vamos a explicar lo que es la ventana 1040, para que ellos Amén. También abran su entendimiento y sepan bien qué significa, ¿verdad? Entonces claro. ya están todos los amenes ahí. Vamos a inclinar nuestro rostro, a despedirnos, a darle gracias a Dios por este tiempo tan hermoso, a pesar que cualquiera puede leer el versículo 36 y decir, ay, no leo estos nombres porque puros nombres, pero cuando uno entiende y nos están explicando como usted explica, pues el capítulo se hace interesante, ¿verdad? Bueno, vamos a inclinar nuestro rostro. Padre amado, gracias, Señor, porque una vez más nos has abierto el conocimiento. Una vez más, Señor, hemos salido de ser ignorantes en tu palabra. Por eso dice tu palabra, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Pero nosotros no queremos ser parte de ese pueblo. Al contrario, queremos ser parte de los justos, de aquellos que te buscan, que nos interesa tener una relación contigo, que nos interesa aprender y saber más y más de ti, Señor, de tu presencia. Gracias, Padre, porque eres muy bueno, Señor. Bendice al pastor George Vega, Padre Santo, todo lo que él haga sea prosperado, bendito Dios. Dale gracia delante de las personas con las que él se rodea, Padre, y así a cada uno de nosotros. Bendice a nuestros niños, a nuestros ancianos, a nuestros jóvenes, Señor, a nuestras generaciones venideras. Te las presentamos delante de ti, Señor, y las declaramos benditas en tu nombre, Señor y Dios altísimo. Gracias por esta hora que nos has permitido, Señor,
terminar un estudio más. Gracias, Señor. Y ahora volvemos con nuestras familias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Les recuerdo de que el próximo viernes no habrá estudio bíblico. Es cada 15 días. Quiere decir que son 2 veces al mes que vamos a tener estudio bíblico. Y la hermanita Lidia, que es la directora del Ministerio La Gloria Postrera, asignó al hermano que él es el que esté dando los estudios bíblicos, que él sea el que lleve el blog de descubriendo las perlas de las Sagradas Escrituras, y yo nada más le voy a estar apoyando en caso que alguien pregunte en lo que él está explicando, ¿verdad? Bueno, eso es Amén, todo. amén. Que el Señor les bendiga. Por favor, compartan si ustedes creen que aprenden, creen que estos estudios bíblicos son de gran bendición para usted. Les pedimos que los compartan en sus redes sociales para que muchos otros puedan aprender igualmente que nosotros. Que el Señor le bendiga. Gracias, hermano. Gracias, hermanos. Dios le bendiga. Amén. Amén.